Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Don Salvador Camarena, bienvenido. Leo, buenas noches. Bienvenido, gracias. Don Ricky Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Venezuela vive momentos de crisis que parecen agudizarse por momentos. El día de hoy sucedieron cosas muy importantes. Por la mañana, pues varios países, empezó Donald Trump en los Estados Unidos y luego Canadá, Brasil, Argentina y una decena de países en el continente desconocieron el régimen de este hombre, lo desconocen como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En paralelo a esto, el líder de la Asamblea Nacional, este hombre que ve usted en pantalla, el señor Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela. Él es el líder de la Asamblea. Hay un tema jurídico ahí porque la Asamblea fue prácticamente desconocida por un tribunal constitucional el año pasado, el mismo tribunal ante el cual Nicolás Maduro juramentó como presidente el mes de diciembre. Bueno, Juan Guaidó pues se declaró hoy presidente encargado de Venezuela y pues recibió de inmediato el reconocimiento de varios países del mundo, de Estados Unidos, de Canadá. La Unión Europea todavía no fija postura, pero bueno, esto provocó que el señor Nicolás Maduro rompiera relaciones con Estados Unidos, decretó 72 horas para que los diplomáticos americanos abandonaran el país. Y bueno, ¿dónde está México en todo este ajedrez? México declaró hoy en la mañana en voz de su canciller y luego el vocero de la Cancillería diciendo que pues México no participará en el desconocimiento del gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Ahí lo ve usted. Dijo que respalda el llamado de la ONU, de las Naciones Unidas, para reducir las tensiones. Se ofrece como negociador en un proceso incluyente con respeto al Estado de Derecho y derechos humanos, en fin, pues así las cosas, pero pues Venezuela, se me olvidó decir una cosa importante, apareció Nicolás Maduro con el líder de los militares diciendo que el ejército bolivariano seguía apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Y todo esto en medio de estas imágenes que usted ve, cientos de miles de personas manifestándose en muchas ciudades de Venezuela, ya no solo en Caracas, sino en muchas otras ciudades también del interior, en Maracaibo, pues protestando aquellas manifestaciones. Vean esto, ¿no? Vean la cantidad, los ríos de gente gritando, este régimen ya cayó. Pues estas manifestaciones que hace 20 años salían a defender a Hugo Chávez, hoy salen a decir que se vaya Maduro, Salvador. La prensa internacional, Leo, en los últimos años se ha cansado de profetizar el día final del chavismo, madurismo, ¿no? Cada vez que llegamos a una etapa inédita de esta crisis larguísima, parece que se abre la etapa postrera de lo que ha sido un desgaste institucional, sin lugar a dudas, una larguísima y muy cruenta crisis humanitaria. El pueblo de Venezuela, antes que nada, hay que condolerse de la situación que está atravesando, independientemente de los partidos y del régimen. Hay una crisis humanitaria de hambre, de escasez de medicinas, de productos básicos, un exilio brutal. Alrededor de 3 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de condiciones mínimas de supervivencia. Algunos han venido a México, pero muchos han ido a Colombia, Argentina, Ecuador. Hay una crisis monumental en ese país que ameritaría los mejores esfuerzos de la comunidad internacional. Y hoy nos amanecimos, en efecto, con dos presidentes en ese país, uno autoproclamado, otro que viene sumando descrédito, el señor Maduro, que es absolutamente insostenible e impresentable, salvo que lo invitaron aquí a la toma de posesión, quién sabe por qué. Pero independientemente de eso, tampoco es tan sencillo analizar que de inmediato Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y una serie de países reconozcan la validez de la toma de protesta ante un órgano que está desconocido o en situación de un limbo, de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que México juega un papel muy complicado.
A mí me hubiera gustado que el comunicado de la Cancillería mexicana se apegara un poco más a lo que dicen los países europeos, buscando salidas diplomáticas que lleven a elecciones pronto, a un retorno a la normalidad que sea aceptada por todo el pueblo venezolano, pero no sé si el primer impulso era irse nosotros no participamos, o el primer impulso era presionar para que ya reconozcan al nuevo presidente, entre comillas. Situación muy compleja, en donde quizás se vio tibia la Cancillería, pero dentro de todo creo que salva cara en estas horas iniciales para no quedarse en uno de los dos bandos, y creo que los europeos dieron más muestras de que se puede tener más escalones a la hora de tratar de llegar a un nuevo escenario. O de negociación, Sí. tal vez, ¿no? La complejidad de la situación se hace mayor porque hace unos minutos el gobierno de Estados Unidos dijo que Maduro no tiene ninguna autoridad para expulsar a los diplomáticos estadounidenses, a los cuales dio 72 horas para salir. Entonces eso preludia un escenario que en 72 horas podría llevar a las Fuerzas Armadas a desalojar las sedes de la diplomacia norteamericana, o por lo menos, no sé si presionar o generar ahí un clima de agresión hacia los diplomáticos norteamericanos, pues que pudiera dar lugar, ya lo comentábamos hace unos cuantos días, a una invasión, una guerrita. Trump le caería de maravilla una guerrita en estos momentos, cuando ni siquiera sabe si va a poder dar su informe sobre el estado de la Unión, que debe ser en pues escasos 7 días, en una semana. En una semana debiera estarse pronunciando ante el Congreso este tradicional discurso. Me parece que es el eje de todo este tan complejo escenario más peligroso, porque como bien dices, en el escenario político interno de Estados Unidos, a Trump en estos momentos, con los niveles de impopularidad crecientes, con la desaprobación, con el cierre del gobierno que va para su día 33, el día de hoy, si no me equivoco, y con un creciente rechazo ciudadano, las guerras y las invasiones en pro de la democracia y de estas cosas etéreas siempre le han venido muy bien en momentos críticos a presidentes estadounidenses. Y ahí está Granada con Reagan y Panamá con Bush padre, para hablar de las latinoamericanas, ¿no? Las guerras en Afganistán, y eso obedecen a otra dinámica geopolítica, pero Maduro le está poniendo la mesa para que este señor mande un portaaviones y unos SEALs y unas cosas y desmonte un régimen hoy desacreditado y rechazado por buena parte del mundo, ¿no? Ahora, creo que lo que señalaba Salvador, yo me iría un poquito más allá. Es muy difícil encontrar esa delgada línea para mantenerse en el centro. El hecho de que México no haya condenado a Maduro lo coloca pues con un club no muy distinguido. Bueno, el eje es Bolivia, Cuba, México, Uruguay, que no fijó postura hoy, pero que se ofrece como negociador también. Pero pues va a estar Nicaragua probablemente. ¿México pertenece a ese eje, a ese club? Hoy sí. Pues sí, hoy está ahí. Hoy sí, porque además en el entorno de Andrés Manuel López Obrador, y cuando digo entorno estoy hablando de diputados, de la presidenta del partido, La señora Polevsky. han hecho manifestaciones claras de que Cuba no les gusta, les encanta. Claro, y Es decir, Venezuela también. Y Venezuela, y el señor Fernández Noroña Fue y ha a la expresado, voz, sí, ha claro. viajado. Ese centro creo que pudo haber sido proactivo en la búsqueda de mecanismos, en explorar salidas que no fueran binarias. Tampoco se ve muy bien que sale Estados Unidos y sale una serie de países americanos en cascada, salvo que tengan información que en el desenvolvimiento de los hechos luego no ocurrió. Si el ejército está todavía con Maduro, pues es muy difícil que una fuerza opositora agarre momentum claro, estoy de acuerdo. para que una población Pueda que darle la tiene vuelta exacto. cansancio, que tiene hambre, Desgaste. que ha padecido, cambie la correlación de fuerzas y los equilibrios se modifiquen. Eso lleva a extrema polarización y quizá a peligro de baño de sangre, de hostilidades frente a potencias extranjeras.
es un momento muy delicado, entonces creo que México jugó la ratonera, ¿no? Se fue a la esquinita y no movió la bola y se quedó ahí de hecho, esperando. que todavía seguían analizando y reuniendo información, pero ahí, fíjate, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Paraguay y Guatemala, para hablar de los que hoy fijaron postura junto con Estados Unidos y Canadá. Tampoco es un club muy distinguible, es decir, formarse detrás del señor Trump y del señor Bolsonaro no es así como que para enorgullecerse. La fiesta que nos perdimos. Entonces, es justamente ese punto medio el que hace las cosas muy complejas. Sin embargo, veo una cierta pulsión por acercarse a Maduro. Es decir, hay una simpatía natural por un gobierno que consideran de izquierda, que consideran tuvo raíces progresistas y que hoy está siendo agredido por la potencia norteamericana. Vamos a tener que medir bien en qué momento hacer el de acuerdo, salto. pero faltan capítulos en esta muy sintética crónica. Sí. Es decir, a lo mejor Chávez fue un gobierno progresista que pretendió modificar las condiciones del país, vivía momentos gloriosos del petróleo, etcétera. Pero la degradación del nivel de vida de los venezolanos en los últimos 8 o 10 años es terrible. No, y los procesos electorales muy cuestionados, más o la impresentables, represión, los más derechos humanos. Nada más en las protestas de hoy murieron hasta ahorita contabilizados 6 personas, solo en las de hoy. Y solamente eso sucede por represión, ¿no? Sí. Coincido con Salvador que ya hemos tenido momentos en los que uno dice, esta semana se cae Maduro. Hay una circunstancia nacional e internacional, no aguanta. Por lo menos 2 ocasiones hemos estado en ese punto. Sí, estoy de acuerdo. Y resulta que pues, se va desgastando, el ejército respalda a Maduro, la movilización gradualmente empieza a amainar por efecto de la represión, porque pues la gente al final busca no exponerse a que la detengan o la maten. Entonces, poco a poco va perdiendo la fuerza. Así ya pasó hace algunos meses. Queda la interrogante de si la alineación internacional que se ha configurado, el hecho de que haya un autoproclamado presidente que ya le compite como figura a Maduro, va a cambiar en algo lo que hemos tenido en otros episodios. Sí, habrá que ver. Y el papel de países como Cuba, de países incluso de fuera del entorno americano, que no necesariamente les conviene que a Trump le vaya bien en una zonada de estas y que también van a decir, vamos a apostar a que yo haría todo lo hegemonía posible gringa no a nivel prevalezca. hemisférico por no fortalecer en nada a Donald Trump. Y si eso implica decirle, oye, Nicolás, por favor, sé consciente, mi hermano, siéntate aquí, mira, vamos a hacer sal, siéntate con el señor haz concesiones, Guaidó, haz concesión. pero o sea, al mundo no le conviene que Donald Trump se fortalezca y la historia demuestra, estas invasiones unifican. Y Granada y esas cosas. Estaba yo viendo los índices de aprobación de los últimos 6 presidentes de Estados Unidos y para mi sorpresa, Ronald Reagan en su segundo año de gobierno tenía el nivel de aprobación que tiene Donald Trump hoy en día. Después, Ronald Reagan modificó y hizo una serie de cosas, convirtió en un presidente extraordinariamente querido y popular. Pero en el segundo año de gobierno, en donde se encuentra hoy Donald Trump, tenía el mismo 38% de aprobación que tiene hoy. Y por ahí en esos momentos lanzó una invasión a Granada, que era minúscula, una guerra ahí en el Pacífico, que decía, ¿y a quién le interesa eso? Bueno, pero unificó al país. Entonces, pues ahí están las lecciones de la historia. Maciosar un extraño enemigo. Exacto. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, déjenos unos mensajes. Regresamos a muchos más temas. ¿Qué fue lo que pasó? Era una turba multa desesperada, como si fuera el sábado de gloria, pero de gasolina. ¿Cómo te explicas estas 800 personas que fueron a la fuente? Hay necesidad. Hay gente que siente que no era delito. ¿Qué opinión te merece la estrategia? ¿Tú no sabes cuáles son las bandas que se dedican en tu estado a eso? Mira. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Jeanine Otálora, esta señora magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidenta de ese tribunal, renunció hoy, presentó renuncia como presidenta a su cargo, dijo que se va a mantener como magistrada, pero deja la presidencia, y hizo una serie de menciones ahí entre claras y medio entre azul y buenas noches, dijo que para facilitar la transición del tribunal en una época de cambio en México, y luego dijo que el tribunal se tiene que adaptar a los cambios. Yo no lo oí en la declaración ni la lectura del documento que ella hace, pero luego otras versiones hablan de que habló de presiones, al grado de que Mario Delgado en la Cámara de Diputados le pide ahora que por favor diga quién la presionó Donald y Trump, seguro. de dónde vienen las presiones, pero bueno, pues reconoció la crisis del momento más grave del fallo en las elecciones de Puebla, un voto dividido, recuerden ustedes, 3 contra 4, y bueno, pues Jeanine Otálora, quien por cierto nunca estuvo dispuesta a acercarse a los medios, o por lo menos a no nos concedió en 6 meses una entrevista, deja la presidencia. Si fuera un cambio normal, deja la presidencia, ya hay relevo. El señor Felipe Fuentes, El que viene, exacto. ya fue designado por sus compañeros como el nuevo presidente del tribunal. El problema es el antecedente. La denuncia de las presiones se hizo de manera explícita en el caso de Puebla. En el caso de Puebla señaló que hubo presiones para que anularan la elección. Nunca fue explícita Ni dijo de quién. en decir si fue el gobierno federal, si fueron partidos políticos, en qué forma se hicieron manifiestas estas presiones, fueron llamadas telefónicas, fueron amenazas o qué fue lo que ocurrió. Entonces, creo que el ambiente ya no estaba muy propicio en medio de un tribunal muy controversial. No solamente es el episodio Puebla, es el Hay que más episodios, claro. es el más reciente. Recuerden el proceso electoral, las candidaturas independientes, el tema del Bronco, la reposición de la candidatura del Bronco El después de registro de que los candidatos, el INE la había bajado. En fin, no es un tribunal que haya tenido un desempeño sencillo y sí generó un choque, porque la solicitud de que renunciara fue hecha por otro magistrado, el magistrado Vargas, que Es fue el correcto, que presentó la ponencia Para anular Puebla. para anular Las elecciones de la Puebla. elección, para anular la elección de Puebla. Entonces, creo que si hay un mal clima, ojalá en efecto el movimiento de Otálora sirva para distensar. Creo que no va a ser suficiente porque este máximo organismo... El tribunal está dividido, está partido. y no solo eso, sino que se siente una mala vibra adentro, por decirlo coloquialmente. Yo creo que al exponer sus motivos termina de desbarrancar todo el procedimiento en el sentido de el tribunal debería estar ajeno a los cambios de otro tipo. Por eso es una institución, o por eso el Estado mexicano quería crear estos organismos. Un poder separado. Para que claro. si había cambio de sexenal, estos No se vieran nombramientos son transeccionales, escalonados, entran unos, salen otros, no se pierde la experiencia acumulada, se va trasladando de unos a otros, lejanos suficientemente a las polémicas para que sus decisiones gustarán a unos, no gustarán a otros, pero terminarán en el tiempo consolidando un prestigio de que hay solvencia en torno a los fundamentos jurídicos que hayan llevado a anular tal o no anular otra. Este tribunal, como bien decía Enrique, ha venido sumando fallos polémicos que no dejan contentos a nadie, que durante el proceso electoral eran desde la opinión pública vistos como ampliar todas las posibilidades para que el candidato puntero tuviera más obstáculos. Es decir, le perdonamos al Trampas todas sus trampas, al señor ese que cobra de gobernador allá en Nuevo León, y lo dejaron, y eran incontables las evidencias que aportó el INE de todas las trapacerías que se dieron a la hora de recolectar las firmas ciudadanas para tener esa candidatura independiente. Se apostó pues a un modelo que se era visto como demasiado pegado a los intereses del gobierno anterior. Y cuando viene la prueba de Puebla,
una sesión rarísima donde la otra magistrada habló como 2 horas sin decir nada. Cantinflas se levantó de la tumba y le hizo un aplauso sonoro porque dijo, nadie había superado como esta señora mi incapacidad. Y eso es un mal homenaje a Cantinflas, porque Cantinflas en toda esa verborrea sí decía cosas. Sí, claro. La señora no dijo nada, se quedó ahí en suspense un domingo, todo el mundo queriendo saber qué pasaba, y al final este voto dividido justo en donde no quedaba claro por qué no echaban para atrás Puebla después de ciertas irregularidades, habiendo tomado decisiones similares en otros procedimientos. ¿Qué va a pasar ahora en el tribunal? Tengo la misma impresión que Enrique. Este cambio no va a ser suficiente. Este cambio, por desgracia, no va a venir a oxigenar, ni a reconciliar, ni a reagrupar al tribunal de cara a retos que van a tener que enfrentar. ¿Qué tal si sale mal otra vez Puebla? Que van a repetir por la tragedia del 24 de diciembre la elección, y donde, o una vez más, se están polarizando cosas ahí en aquella entidad, que no es nada menor la importancia de Puebla. Pues en junio serán nuevamente las elecciones, y en una de esas, ¿qué tal si la buchaca vuelve a ser el tribunal en donde se vuelven a dirimir cosas? Renuncia para facilitar las cosas en el tribunal, renuncia porque no aguanta las presiones, renuncia porque ella siente que ha sido un obstáculo para el entendimiento del tribunal. Es decir, quiero entender la razón de la renuncia y no alcanzo a entender. ¿Renuncia para reducir las tensiones al interior de los magistrados? No se entiende. Si yo me considero un elemento que perturbo el ambiente, que contamino el ambiente del tribunal, renuncio no solo a la presidencia, renuncio al tribunal. Claro. Dejo de ser magistrada para que se nombre a otra persona, pero dejo la presidencia y me quedo en el tribunal. En términos de las decisiones, el voto de un magistrado, sea presidente o no, vale igual, exactamente claro. lo mismo. Entonces, en realidad no se baja del juego, sigue jugando, ya sin la calidad de presidenta. Tengo la impresión de que hay más cosas, y por eso digo que se percibe una mala vibra. Tengo la impresión de que hay un jaleo interno adentro del tribunal, sin conocer exactamente ¿Dónde? de qué se trata, pero no es convincente el argumento que esgrime para dejar la presidencia. Y abona al sospechosismo de que los partidos siguen metiendo la mano en ese organismo, y que me la pagas porque votaste en contra de lo que ya saben quién le importaba. Todo esto en esta especulación que se tiene que formular, porque no es lógica el festival la de las decisión, hipótesis, ¿no? ni está tan aislada de otra serie de situaciones que se han dado cuando, digamos, hay una fuerza tan hegemónica que está reordenando la vida pública, por decirlo elegantemente. Antes de irnos rápidamente, otro organismo que estrenó nuevos integrantes en su Junta de Gobierno, es una posición muy destacada, muy importante, es el Banco de México. 2 nuevos vicegobernadores del banco, subgobernadores, los señores Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, a quien ve usted en pantalla. Hoy presentaron o tomaron protesta frente a la Cámara de Diputados. El señor Heath decía, pues la desaceleración de la economía mundial, la volatilidad de los mercados, la estabilidad de los precios será el gran reto o el desafío de la Junta de Gobierno hacia adelante. ¿Tu lectura de estos 2 nuevos integrantes de la Junta? Creo que van a oxigenar al Banco de México. El Banco de México había tenido una formación que ya ha empezado a cambiar. Por ejemplo, tiene a la primera mujer como parte de la Junta, la señora Irene Espinosa, que ya es parte de la Junta. Eso ya propició un primer cambio. El segundo cambio creo que es la llegada de estos 2 personajes. Son economistas destacados. Jonathan Heath es un economista independiente, ha trabajado en banca, tiene opiniones muy claras y muy autónomas, ha sido muy crítico del gobierno actual, ha respaldado iniciativas del gobierno actual y es muy sólido. Esquivel para algunos es una interrogante porque fue el economista de la campaña de López Obrador, era quien participaba en los debates, quien representaba al candidato. Sin embargo, creo que la voz de Esquivel, que también tiene una perspectiva diferente, también va a propiciar esa necesaria discusión en Plural, un banco central, digamos, donde no es sano que haya una sola visión, puntos de vista
parecidos, recortados con la misma tijera. Ya hay estos ingredientes donde hay personas que no se formaron en el Banco Central, la propia Espinosa y ellos estos dos. dos personajes. Creo que es de las instituciones que se renovaron felizmente, a diferencia de lo que hemos platicado, es una excepción en los cambios que hemos estado viendo en instituciones autónomas. Se ve que hubo un interés del gobierno entrante de mandar esas señales que dieran confianza. Qué bueno que las señales evolucionaron y no se descarriló de la intención. Recuerden que hubo un boletín, bueno, no un boletín, sino una expresión a los inversionistas el mismo 2 de julio de que se iba a haber cierta ortodoxia, se iba a respetar al Banco de México. Y esos dos nombramientos, coincido plenamente, refrescan y son interesantes incluso en la perspectiva que vaya a tomar. Ojalá se dieran más movimientos de este tipo en otros organismos y en otras instituciones que manifestaran al mismo tiempo perfiles que se pueden defender en el debate público, que puede uno no estar de acuerdo con ellos, pero tienen una carrera, tienen un prestigio que jugarse y que independientemente que hayan colaborado o no con el equipo que terminó ganando, tienen al mismo tiempo una voz que puede por sí misma refrescar instituciones. Eso es lo que no hemos visto en otros nombramientos como en la Corte. Sí, no. Esto no lo vimos en la Corte. Y va a haber otro nombramiento en la Corte. Pronto. Y para los nubarrones, ya sé que es enero y falta para que lleguen las lluvias, pero los nubarrones dicen que viene por el mismo sentido. Sí. Que vamos a tener otro no Jonathan Heath, otro no Gerardo Esquivel. O un ministro carnal, dicen. Una ministra, dicen. Ministra carnal, sí. Y además con vínculos familiares me preocupa, pero... Los nubarrones son claros, ¿verdad? Esta cercanía de Gerardo Esquivel con el equipo de Andrés Manuel López Obrador y con su campaña... Bueno, fue subsecretario de egresos. Sí, por unos días. Por una transición. Sí, fue funcionario del gobierno De transición. ¿Esto limita su labor, daña su reputación en algún sentido? En ¿no? absoluto. Hay que recordar que el Banco de México ha tenido muchos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda Que luego se van al banco, sí. que se van al Guillermo banco. Ortiz, El Banco de Agustín México Carstens. tiene, vamos a pensar en el extremo, Gerardo Esquivel va a ser la voz del gobierno de López Obrador. Bueno, hay 4 que no van a hacer eso. Entonces, me parece que no limita en absoluto esta trayectoria. La limitaría un economista que no tiene formación, alguien con una trayectoria cuestionable en términos éticos. Gerardo Esquivel es alguien vertical, con opiniones muy definidas, y creo que su voz, como decía, así esté cerca de las opiniones del gobierno, va a airear la discusión ahí adentro. en el banco. Muy bien, pues yo creo que Gerardo Esquivel además, por algo ha de haber salido del gobierno, entonces va a ser interesante verlo ahora en esa responsabilidad. La verdad que creo que son buenas noticias para el Banco de México y para nosotros. Sí. Ojalá y venga, ahora que discutamos el de la Corte, pues haya una pluralidad. Se disipen los nubarrones. Los nubarrones. Salvador, gracias. Buenas Leo, noches. un gusto. Don Enrique, gracias. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, en F y por Adela. Buenas noches.